La vida es muy dura, hay mucha injusticia, no me ha tocado fácil. ¿Para qué vivir en medio de tanta desdicha? Estas son frases que se vuelven repetitivas entre las quejas de las personas que evidencian un sinsentido de vida. Desde los más jovencitos ya se está manifestando esta percepción de la vida. Los jóvenes no suelen abrirse de frente, pero ha sido un descubrimiento ver que en sus estados, en sus redes sociales y en sus publicaciones dan muestra y manifiesta de que ellos perciben la vida así. Y qué decir de los adultos, también demasiado concentrados en estar viendo el tamaño de sus desgracias. Me doy cuenta de ese mal aun cuando se esfuerzan en esconderlo, porque algunos a veces me preguntan que por qué yo tuve la necesidad de comprometerme con el cristianismo. Hermana Lina, usted tan joven, con una vida sin problemas, con facilidades, y usted se comprometió como si no hubiera más nada. Me comenta eso mi familia, mis amigos, simpatizantes que llegan a la iglesia. Y en medio de eso noto que aflora la percepción de la propia vida de ellos, concentrándose en lo que según la sociedad es tener una trágica existencia y que se ven a sí mismos metidos en un sinsentido. De hecho, siempre les aclaro, sí, tuve facilidades, estuve rodeada y acompañada de lo que habitualmente el ser humano busca como realización, pero eso me sirvió para darme cuenta, al llegar la propuesta de la verdad de Dios, que yo estaba perdida en medio de todas esas facilidades y que más bien yo sí estaba viviendo la tragedia de pretender desarrollarme sin un sentido de origen verdadero y por lo tanto sin un norte que tuviera sentido. Eso sí que es una desdicha. Y es cuando digo, ¿cuánto necesita este pueblo pararse sobre una verdad que es una realidad para todos nosotros? Y es que pertenecemos a Dios. Hay una canción de nuestro hermano Pablo Orejuela que le invito a que busque al final de este devocional y lo cante. Me recuerda a través de su letra que esa realidad de pertenecer a Dios me salvó. Dice la letra, hay una realidad que me llena, que colma mi necesidad, que a mis años da norte y da objetivo, que me guarda, mis hondas dudas logra resolver y compromete cada fibra de mi ser. Y la realidad que motiva todo eso es descubrir que pertenezco a Él. Ante los ojos de la sociedad yo no tenía necesidad de comprometerme tanto, pero resulta que hacer real conciencia que Dios es la razón de mi existencia me hizo cambiar mi visión de mí misma, mis motivaciones. Se acabaron mis búsquedas infructuosas y pienso, si a mí me cambió la vida, ¿cuánta falta hace que usted, estimado oyente de Palabras para una Vida Abundante, usted que de manera más directa puede estar percibiendo su vida como desafortunada, cuánta falta hace que se ubique en esta verdad? ¿Cuánta falta hace que no se evada en la queja de sus problemas? Que sí que lo son, pero que si se concentrara en buscar solución en su Creador, también le cambiaría su enfoque de la vida. Que usted pueda pasar de simplemente conocer que Dios lo creó a ser realmente consciente de lo que implica que Dios es su Creador y por lo tanto es su destino. El Salmo 100, versículo 3, nos sustenta esta verdad. El salmista expresa, según la traducción en el lenguaje actual, dice el versículo 3, reconozcan que Él es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Nosotros somos su pueblo, Él es nuestro pastor y nosotros
somos su rebaño. Yo lo quiero invitar a que tome este salmo, Salmo 103, para meditar y para esforzarse en pensar en cuáles son unas verdades que allí se pueden extraer y que le pueden sustentar la vida en medio de su percepción de desdicha y de infortunio. Una verdad es que si Dios lo creó, usted tiene una identidad que proviene de Él. Eso significa que no se tiene que desgastar tanto buscando quién es usted, qué le hace falta, qué hace falta para ser alguien en la vida. No hace falta competir por logros. No debería llegar al punto de verse tan desafortunado. No debería llegar al punto de preguntarse el por qué esta familia que me tocó, de cuestionarse frente a las desgracias y pérdidas, que por qué a usted. No, porque quien hace conciencia de que su identidad proviene de Dios, entiende que hay un propósito especial. Así que entienda que usted tiene un propósito especial en Dios. Dedíquese a descubrirlo, no pierda tiempo. En vez de quejarse, cuestionarse, dedíquese a justificar sus tragedias y sus desdichas. Por ejemplo, sirviendo a través de ellas. ¿Cómo así? Claro, dejando ver cómo usted se puede poner por encima del golpe de la tragedia, porque lo sustenta la realidad de saber que Dios es su pastor y que eso que anteriormente lo desmoronaba, ahora lo ha capacitado para enseñarle a otros que eso no es razón para caer en el sinsentido, que pueda enseñarle a otros, tomándolos de la mano y a través de su propia experiencia, que Dios es su guía y sabe hacia dónde lo conduce. Y otra verdad que se plasma en este texto es que somos suyos, somos su rebaño, es decir, tenemos un dueño. A Él pertenecemos y dependemos absolutamente de Él. Esa realidad erradica toda percepción de orfandad. No hay cosa que me dé más descanso a mí que saber que mi vida solamente depende de Dios. Qué experiencia tan liberadora. El mundo exterior no cambia, pero sí cambia mi percepción frente a lo que antes me desequilibraba. Cuando usted no puede experimentar que su Padre Celestial es su dueño, usted va a vivir suelto en la vida, decidiendo y haciendo por impulso o por lo que la sociedad va orientando. ¡Qué peligro! En cambio, cuando usted se ve como parte del rebaño que su pastor y dueño va guiando, usted se dedica a someter todas sus decisiones y acciones a la voluntad de Dios. Y en ese proceso está más tranquilo, porque sabe que hay respaldo, sabe que el autor de la vida humana avala la manera en que usted vive. Y así, aunque siga viéndose rodeado de las llamadas tragedias y desdichas, ya las ve de otra manera y sabe que más bien Dios cumplirá su propósito en usted en medio de ellas. Inevitablemente va a empezar a impactar a quienes lo rodean, dando testimonio de que su vida en las manos de Dios es otra cosa. Lo invito a que haga el ejercicio de buscar en YouTube la canción. Búsquela como Pertenezco a ti, de Pablo Orejuela, y comprométase. Lea asimismo el Salmo, medite en cada uno de sus versos, confróntese cómo ha venido usted viviendo la vida versus a cómo debería llevar la vida si hiciera conciencia y descubriera que su vida está originada en Dios. Métase de lleno a caminar viviendo las implicaciones de esa verdad. Y usted descubrirá cómo va a pasar de la queja al gozo, de la queja a la alabanza.
reconozcan que Él es Dios, Él nos hizo y somos suyos. Nosotros somos su pueblo, Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño. Los invito a que oremos y hagamos el compromiso de dedicarnos a caminar en esta realidad. Padre nuestro, gracias, gracias, gracias por tu palabra y por tu verdad. Gracias por alcanzarnos, gracias por la manera tan amorosa en que nos salvas. Nosotros, Señor, necesitamos seguir siendo rescatados de esos estados mentales en que nos vemos sueltos, huérfanos, y en que nos vemos bien siendo autosuficientes. Y resulta que tenemos que aceptar, oh Dios, que eso nos ha llenado de sinsentido y nos ha hecho sobredimensionar nuestras tragedias. No se justifica que en esta vida nos dediquemos a perdernos así y que esta vida la dediquemos a eso. Ayúdanos entonces a entregarnos a la realidad que nos expone hoy tu palabra, a entregarnos a la búsqueda de una vida que se sustenta en el principio de que a ti te pertenecemos, que tú nos has creado con propósitos especiales y nos acompañas en la ruta, que no nos dejas solos y que más bien la tragedia más grande es vivir sin contar contigo, vivir sin guía, sin norte. Señor, ayuda a aquellos que se ven desdichados y se ven perdidos, y ayúdalos, Señor, a través de la iglesia, a que lleguen al descubrimiento de su propósito en ti, como me has ayudado a mí y como has salvado a muchos en la iglesia. Confiamos en ti, oh bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.